Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En ocasión del quehacer político en República Dominicana, es necesario establecer lo que son las figuras icónicas que van marcando cada generación en cada tiempo y partido en lo que es este menester de servicio a la nación. Sin dudas, el invitado central de la noche de esta noche recoge lo que es esa condición de ser el más icónico dirigente de toda una generación y que sigue marcando pautas porque ahora ha salido del Partido de la Liberación Dominicana después de casi 40 años, digo yo, de ejercicio militante ininterrumpido para buscar nuevos horizontes, siempre en busca del desarrollo del pueblo dominicano. Con nosotros el licenciado, hermano y amigo Domingo Contreras. Hermano, bienvenido a su espacio. Bueno, gracias, Khalil, y gracias por tus expresiones de este recorrido. Yo creo que tenemos que aprendernos a reinventar. Yo creo que fuimos parte de una generación, cuando estábamos en nuestra etapa de juventud, nos tocó ver y acompañar, porque ya yo era miembro del Comité Central, el retiro de Juan Bosch. Y quizá en un momento muy difícil para el PLD, porque venía de un 94 con un 13%, le abrió paso a una nueva generación. Y esa nueva generación, digamos, le tocó la modernización del país, marcó una época, la historia del país, la modernización en todos los sentidos, la internacionalización de la República Dominicana como producto. Hoy ya nosotros lideramos somos la economía más potente de Centroamérica y el Caribe. Nosotros ya no es La Habana, ya no es San Juan de Puerto Rico, somos la capital más importante, y la forma en que el país se ha desarrollado diverso en un polo como el de Bávaro, Punta Cana, como el Gran Santo Domingo, como Puerto Plata, que se retomó su desarrollo, todas esas obras de infraestructura que han sido vitales, toda esa infraestructura no solo de carreteras, sino también el multimodal Caucedo, que se convirtió en un hub para el Caribe de distribución de los productos, y toda la infraestructura aeroportuaria, y el hecho de que las grandes cadenas, tanto en zona franca como en hoteles, hayan tomado a República Dominicana como su lugar de construcción y el punto de partida para muchas de sus operaciones, hacen la República Dominicana hoy una economía y un punto atractivo en el mundo. A mí me gusta escuchar hablar en tu reflexión siempre de estadista profunda y amplia. Sin embargo, quiero hoy hablar no con el estadista Domingo Contreras, sino con el político Domingo Contreras, porque como tú bien has apuntado, el tema de esa formación política del dirigente que era en ciernes Domingo cuando era muchacho, le tocó hacer la transición con todavía aquellos grandes líderes vigentes, Bosch, Balaguer, Peña, y que hoy eso no se ve porque son empresarios lo que hay en la política. Desde esa óptica quisiera rescatar de Domingo Contreras su visión del sistema político dominicano, en virtud de que hay un presidente que dijo que no va y reformó para no ir, un PRM con presidenciables, una Fuerza del Pueblo con Omar y Leonel y un PLD del que acaba de salir. ¿Qué dice Domingo Contreras? Fíjate que en América Latina, República Dominicana todavía sigue siendo una de las excepciones de uno de los países que los partidos políticos siguen prevaleciendo, siguen teniendo una fuerza cada vez menos, cada vez la gente es menos militante, menos, digamos, lo mismo que pasa en el béisbol, que un pelotero icónico se pasa a otra franquicia, esos símbolos franquicia, los Tony Peña, los Manny Mota y otro grupo de peloteros, hemos visto esos cambios en actividades con esa cultura. En el caso de la política, no solo en el caso nuestro, tú miras Perú, tú miras en América Latina, cómo eso ha cambiado y cómo inclusive países como Chile, como Uruguay, como el mismo Argentina, recurrieron al balotaje para poder tener una alianza, un frente con partidos diversos que pudieran pelear entre ellos, discutir entre ellos quiénes podían ser sus candidatos y mantenerse unidos para concurrir a las elecciones. En el caso de la República Dominicana, aquí ha primado hasta ahora que una fuerza termina absorbiendo otra y sustituyéndola en el espacio. Cuando Balaguer apoyó y se creó el Frente Patriótico, que nosotros fuimos parte en esa etapa de la juventud, de ese acontecimiento, aquí se fue construyendo una fuerza política, que el heredero de eso fue Leonel Fernández, que estructuró
ese proyecto, ese proceso, terminó siendo él el protagonista principal. En el tiempo, fíjate que aquí nadie ha podido, aquí solo ha habido una transición exitosa de un liderazgo a otro en la presidencia de la República, inclusive dentro de los mismos partidos, porque alguien podrá decir en el 78 el PRD logró transmitirle de Guzmán a Jorge Blanco, pero terminó en una tragedia. Se creó una situación que terminó no siendo exitosa, se manchó. La única es la del PLD. La única fue la del 12. Todas las demás, nadie ha transferido a otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que también aquí hay otro elemento que ha sido en la historia. Cada vez que dos líderes se han enfrancado, que son de la misma franja política, tiene que venir un tercero para encontrar. Si tú te das cuenta, Peña Gómez y Jacobo se enfrancaron por muchos años, los dos con enorme liderazgo. En la puerta de la presidencia terminó Hipólito Mejía cosechando. Cuando Hipólito y Miguel se enfrentaron entonces entre ellos, terminó Luis siendo el que terminara cosechando. De las grandes figuras del PLD, cuando Leonel entró en ese momento, era el muchacho, el muchachito, el pollito, todas esas cosas que siempre a una figura joven, con figura tan renombrada, establecida, había ese momento, pero la sociedad dominicana quería un respiro, quería una esperanza. ¿Qué es lo que yo miro ahora? Yo miro, y tú lo miras, inclusive con la reforma que el gobierno introdujo a la gente, los grupos empresariales, y la gente se quedó estupefacto, pensó, de pronto la gente no lo podía creer. Digo, pero es que vamos a destruir la economía dominicana, los fundamentos de lo que hemos conquistado para alcanzar eso que describí en principio, que ciertamente hacen falta reformas, pero esa no era la reforma, porque no lograba el hecho de que todo el mundo sea consciente de cosas que hay que hacer, pero esta no era la reforma. Y después la gente comenzó a mirar y la gente ha comenzado a preguntarse, ¿y quién debe ser el próximo líder de este ciclo? ¿En quién debemos descansar la esperanza para esa renovación y esa enfrentar los retos que tiene el país? Y yo me he puesto a escuchar a la gente en el país. Óyeme. ¿Y qué te dice la gente, Domingo Contreras? Mira, hay una figura que está en construcción, pero la gente lo ve, Omar Fernández. Omar Fernández se ha constituido en un símbolo que la gente comienza a decir, pero ese muchacho puede ser el que unifique de nuevo esa fuerza política que ya yo me di cuenta. ¿Qué pasa? Porque ya yo viví la experiencia en carne propia intentando esa alianza que llegamos, Rescate RD, llegamos a formalizarla, pero que no se construyó porque no se construyó desde el nivel presidencial, tenía muchas dificultades, todavía estaban muy vivos esas separaciones, y entonces lo mismo que te digo, eso tiene que aparecer una figura que supere ese momento. Lo que yo siento, Domingo Contreras, que he vivido esos momentos, es que Omar Fernández, que ya hizo un ensayo exitoso en el distrito, que lo acompañamos, que fue capaz de enfrentar al gobierno que intentó imponer un candidato y que él logró el voto del PLD, que lo acompañamos en eso, los votos de la Fuerza del Pueblo, pero logró una franja de la población, incluyendo votantes del PRM que lo acompañaron. Entonces, yo creo que cada momento de la sociedad parecería, a mucha gente le va a parecer, pero lo que si miden hoy a Omar Fernández, debe ser hoy la figura que más mide en la búsqueda de esa esperanza que tiene, que el pueblo dominicano siempre ha sido sabio. Por eso este país, aún en los peores momentos en que la situación política ha sido difícil, en esos momentos ha sabido buscar la unidad y crear los grandes frentes y encontrar una figura que sintetice esa esperanza en cada momento. Yo creo que Omar te encierne, pero es la figura que yo escucho en cualquier lugar. No se trata aquí, yo me senté con Goyo y Manuel Bueno hace unos días porque estaba haciendo un trabajo de Nestlé con un tema de huella de carbono, y evidentemente lo que estábamos ahí fue pasando gente, y yo le dije, coño, pero preguntémosle a la gente, porque no se trata de nuestra opinión. Y esa figura, en ese campito, en esa explanada, sale a relucir de alguien que nunca ha ido a ese sitio, que tú puedes pensar, porque la campaña pasada, aunque se hizo en el distrito, llegó si hay una campaña que fue innovadora, que a la gente lo atrajo,
que le siguió la expectativa, tuvo esa campaña de Omar Fernández. Pero espérese, Domingo Contreras, pero es que usted me ha traído un tema, yo quería verle el asunto general, pero tengo que verlo de forma particular, porque tú me estás hablando de que si fuera hoy, Omar sería esa figura que encabezaría, y eso me sugiere 3 condiciones. Lo primero, Omar y el PLD. Lo segundo, Omar y su papá en la Fuerza del Pueblo. Y lo tercero, Domingo Contreras y Omar. Entonces, vamos con lo primero. Tú fuiste el candidato a alcalde con una propuesta hipersólida municipal en la capital y caminaste con Omar. Hablaste de que Omar pudiera ser ese unificador de esa franja liberal de Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana para una candidatura presidencial. ¿Tú sientes que Omar, a partir de tu experiencia con la candidatura, puede unificar nuevamente el PLD y la Fuerza del Pueblo en un mismo propósito electoral? Mira, yo te estaba hablando, por ejemplo, yo mismo decía, si esa reforma la habían aprobado, la gente había pensado en una persona, bueno, tipo Leonel Fernández, alguien que viniera, que tuviera la experiencia para volver a empujar el país. Pero la gente siente que ciertamente tiene que venir alguien que haga una agenda nacional y que sea capaz de reunir los sectores, de unir los sectores. Por ejemplo, porque ahí tú te das cuenta cómo es que eso no se llevó al Consejo Económico Social antes de discutirlo, cómo no se discutió previamente con los sectores. Es decir, esa ya no es la manera en que la gente espera que se gobierne. Fíjate que Omar hizo un proceso en la misma reforma y de alguna manera lideró a las inquietudes de los sectores en un nivel ya no solo de lo que ocurrió en el Congreso, sino en una instancia de que hacía falta alguien. Los sectores querían que lo escuchara, querían que no se fuera a cometer una locura alrededor de una propuesta que amenazaba seriamente los fundamentos de la economía dominicana. Y él logró tener la sabiduría, el tacto, asumir su rol de senador del Distrito Nacional, que siempre ha sido una plaza preponderante y que siempre le ha dado ese rol, ese papel de convertirse en una figura nacional que sirva para encabezar los proyectos y los procesos que el país demanda en cada momento. La otra pregunta que siempre mucha gente se hará, ¿y Leonel lo va a permitir? Esa es la segunda, o sea, Leonel Fernández y Omar en la Fuerza del Pueblo. ¿Va a permitir Leonel Fernández que Omar sea el candidato? Pero la pregunta que yo haría, si Omar marcara como el candidato que ganaría, que unificaría a amplios segmentos de la oposición y que ganaría las elecciones, ¿lo va a impedir? Ponte tú como padre, que tu hijo te dé la oportunidad, que él se haya construido y en tu área a ti te toque pensionarte porque tú has sido exitoso en lo que tú has hecho y tu hijo viene surgiendo, reúne las condiciones y a ti te toca darle el paso a tu hijo o quedarte a retardar su carrera cuando ya tiene un empuje que la gente lo marca. Yo me sentiría honrado verlo brillar. Yo creo que eso es lo que cada padre se sentiría en cualquier lugar del mundo. Digo como padre, ya como político creo que hay el tiempo para evaluar y para mirar los números, pero yo creo y no voy a hablar en nombre, creo que políticamente a Omar hay que darle libertad para que vaya accionando, que los números marcarán. Pero espérese, Domingo Contreras, hay otro aspecto ahí que la gente siempre pudiera decir, bueno, pero es que Omar es muy joven, no tiene experiencia. ¿Qué diría usted entonces? Mira, es el mundo de hoy. ¿Cómo se dijo cuando Bill Gates, cuando Steve Jobs, cuando Zuckerberg, los que marcaron el mundo que vivimos hoy, comenzaron siendo mucho más jóvenes que lo que Omar tiene hoy? Y muchas de las empresas, en principio, descartaron y despreciaron las propuestas que ellos le llevaron y ellos han terminado liderando el mundo que vivimos hoy. Si tú agarras, ya será un Omar que fue diputado, que estará ejerciendo la senaduría del país. Es decir, que si tú lo comparas a Leonel en el 96, que le decían el pollito, esa cosa, no había tenido una experiencia. Espérese, Domingo Contreras, otra vez. Usted me quiere decir a mí, Domingo Contreras, líder político de importancia, que Omar Fernández hoy tiene más experiencia de Estado que lo que tuvo Leonel Fernández en 1996. Le diría, ha tenido una oportunidad de ejercer
en la instancia del Estado, una oportunidad que su papá no tuvo en ese momento. Ya Leonel tenía una experiencia política, era miembro del comité político, todo eso la había tenido, pero no había tenido una experiencia de Estado. Él, la vida le ha dado la oportunidad de tener una experiencia de Estado y además se ha criado en medio de todo ese proceso, pero él mismo se ha construido. Una de las cosas que debo reconocer, y lo digo de primera mano, es un Omar que tiene una agenda y que se ha construido, que como cualquiera, como un hijo de un buen médico, de un profesional, su nombre está ahí, eso le precede y le un impulso si se dedica, si tiene la disciplina y el talento, porque hemos visto mucho que eso al contrario lo ha perjudicado, porque al no tener la dedicación o a veces no tener el talento, la gente lo sobreestima, tiene una expectativa muy alta y cuando tú no cumples la expectativa, entonces eso se devuelve en tu contra. Yo creo que en el caso de Omar, las expectativas se han ido cumpliendo con él, él ha ido consagrándose y jugando ese rol. Está bien, te puedo comprar eso, querido hermano y amigo, de las condiciones de Omar que son innegables. Ahora bien, Omar no está solo en la cancha y Omar se va a enfrentar a una propuesta del Partido Revolucionario Moderno, si fuera el candidato de la Fuerza del Pueblo, que tiene gente con condiciones, por ejemplo, como Eduardo Sanz Lobatón, como Carolina Mejía, como Wellington Arnaud o David Collado. ¿Cree Domingo Contreras que Omar Fernández tiene la solvencia electoral y a nivel de cuantía de votos para poder competir y ganar a cualquiera de esas propuestas? Mira, Khalil, va quedando claro que la gente va a querer algo diferente al PRM. Le dio una oportunidad al PRM, tendrá sus luces y sombras, ya tocará el momento de evaluarlo. Yo te traigo un tema que es muy difícil para los partidos políticos, que es esa transición. Luis tiene que transicionar, que él no va. Es muy claro, como uno cuando lo mira, puede que ahorita eso se vuelva 5 o 6 grupos. Uno ve como 3 grandes grupos en el PRM, ve a Hipólito, ve a David Collado, que es una fuerza real, y ve a Luis, que tiene un grupo, pero ese grupo de Luis se puede dividir en 3 o 4 más. Entonces, ellos tendrán que armar eso que lograron con Luis, unificarlo y traer inclusive otras fuerzas que han venido, que ya vemos mucha insatisfacción. Es muy difícil poder mantener, por muy populista, ya al gobierno se le acabaron el fracatán de préstamos y muchas soluciones. Por ejemplo, tú tenías, solo para que tú veas una cosa, en pensiones, aquí se dieron más de 50,000 pensiones, que Leonel y Danilo juntos en 20 años, ¿tú sabes cuántas dieron? ¿Cuántas? 2,300 pensiones. 2,300 pensiones. Se la puede buscar en los decretos. No hay más de ahí. En 20 años de gobierno. En menos de 4 años. Se usó como un instrumento político. Entonces, pero ya eso se convirtió en 2,000 millones fijos en la nómina. Esos 2,000 millones no son hospitales, no son escuelas, no son carreteras. Son dinero que se ha ido. Mucho podrá hacer con justeza, pero mucho ni siquiera cumplen los requisitos. Entonces, estamos mirando la situación económica. A estos países les gusta la alternabilidad para tú poder conseguir, sobre todo por eso es que viene un tema. Tú va a tener un tema económico que ya comienza a verse claramente, pero esta la incapacidad del gobierno de poder cumplir con muchas de las obras que se ha comprometido, la propia dinámica económica, el gobierno, por ejemplo, que comenzó con un tema que le dio mucha fuerza, que es el tema de la corrupción, ya comenzaba a enseñársele los refajos, para decirlo en un lenguaje muy dominicano. Tú mira caso como lo que acaba de ocurrir de Hugo y de Jochi Gómez, y te va dando cuenta cómo el gobierno va perdiendo y deposicionándose en esos temas, y la gente comienza a mirarlo. El mismo tema migratorio comienza a ser un tema ya que se le complejiza. Entonces, políticamente ellos tendrán que resolver un tema. Aquí, este es el tema de la oposición. Si la oposición sabe con tiempo seleccionar una figura que unifique a la oposición y que sepa volver a crear ese frente opositor, que
realmente los frentes se arman cuando tú estás en el gobierno, porque hay que estar claro, desde el gobierno con poder compensatorio, porque aquí hay que hacer una reforma política partidaria que no se ha hecho. La ley quedó incompleta y eso tiene que volver en su momento, porque hay un tema con el financiamiento de los partidos, hay muchos temas de cuestionamiento de la ciudadanía que la clase política tiene que responder en la República Dominicana, pero en ese contexto, por eso Comar tiene la gran oportunidad. No obstante, Domingo Contreras, antes de hacer la última pregunta que todo el mundo tiene que estar haciéndose, bueno, pero entonces, ¿qué va a hacer Domingo Contreras? Quiero que me contestes esto. Y es el hecho de que la desgracia del PLD, de donde te fuiste, fue justamente la división que lo sacó del poder. Pero no lograron concurrir en esa alianza de base desde lo presidencial, que tú fuiste de los principales promotores y creo que pasarás a la historia tratando de cumplir ese rol histórico de compactar esa fuerza liberal. Sin embargo, la oposición, me pregunto cómo pudiera compactarse en torno a un Omar que veo que lo perfilas, cuando tú tienes a un Juan Ariel que me dicen que va a salir a caminar desde el PLD y a un Francisco Javier, tu amigo, que anda caminando el país. ¿Van ellos a pactar con Omar? Mira, es muy importante que estas figuras salgan y trabajen porque van a reunir votos, van a fortalecer la oposición. Si Omar se convierte en el que se perfila ampliamente, tendrá que haber un acuerdo, que eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué ventaja tenemos? Estos son ya 2 periodos, a diferencia que eso estaba abierto. 2 periodos, cualquiera de ellos puede tomarse 8 años y puede tener la oportunidad, porque eso también, al cerrar ese proceso, queda abierto para que cualquiera de estos compañeros que tienen condiciones y crear las condiciones para ir al gobierno y crear ese frente tipo chileno, en el que tiene que haber alternabilidad, porque los partidos que se prolongan en el poder, es los que saben generar esa alternabilidad, porque la alternabilidad intrapartidaria o interpartidaria, cuando son varios partidos que concurren en un mismo frente, son los que permiten poder dar una propuesta diferente, porque después de 8 años cualquier gobierno requiere que venga alguien con propuestas diferentes, con un equipo que tenga una mirada diferente. Entonces yo creo que ahí estarán dadas las condiciones. Por eso necesitamos un candidato fuerte en el frente opositor que logre unificar los otros, porque cuando los números marcan y queda claro quién tiene el potencial para ganar, se unen demasiada fuerza y eso hace que el convencimiento al reto de la fuerza opositora y las negociaciones que haya que hacer se faciliten, sobre todo cuando no hay rechazo previo, cuando ya hay demostrado que hay cariño, que hay condiciones para eso, que están libres los canales para negociar, porque todo eso se requiere, sobre todo porque aquí también hay otro elemento, no es solo con la fuerza política, que hay sectores que lo han demostrado, te lo demostró el sector choferil. Aquí hay sectores de la vida nacional con los que tienen una fuerza cautiva, con los que hay que también llegar a acuerdos para tú poder armar un frente ganador. Y yo creo que las condiciones estarán dadas, porque no es lo mismo pelear con un presidente en reelección que un presidente en retiro político, porque no vuelve más, querrá cuidar algún legado, querrá cuidarse, a veces tu peor enemigo está dentro, etcétera. Entonces todas esas condiciones estarán colocadas, máxime la situación del país, hay muchos elementos que estarán sobre la mesa para que podamos tener un candidato como Omar ganador en el 2028, porque tendrá las condiciones para armar ese frente. Decía el apóstol de la libertad cubana, José Martí, que el deber de cada hombre es estar donde más útil es a su causa. La causa de Domingo Contreras, lo sé, siempre ha sido República Dominicana. Saliste del Partido de la Liberación Dominicana. Por lo que escucho, la gente se preguntará, pero ¿y qué va a hacer Domingo Contreras? ¿Con qué acción política va a trabajar en pro de República Dominicana? Y te lo voy a preguntar directamente. ¿Va Domingo Contreras a apoyar a Omar Fernández? Bueno, ya lo estoy apoyando, esa será una de las causas que voy a tomar. Creo que como he ido hablando con mucha gente,
vamos a crear un frente social que le dé un respaldo y que se una a las fuerzas políticas principales, la misma Fuerza del Pueblo, el PLD en su momento, otras fuerzas políticas. Habrá una discusión alrededor de eso, pero yo mismo soy consciente en este momento y ya yo he ido tocando líderes sociales, he ido tocando personas empresarios que se identifican con que podamos construir esta alternativa. Entonces, yo creo que yo relajaba los otros días con alguien que me decía, mira, le dije, Danilo ha estado en 2 partidos, Leonel en 3. De modo que yo, el único partido que he militado el PLD, todavía me quedan 1 o 2 militancias que no le he agotado. Pero en esta etapa yo creo que hice un intento de que se entendiera que no debimos dividirnos, que debemos reconstruir esta fuerza social. Pero me doy cuenta que el paso está en buscar una figura que nos pueda unificar en el proyecto presidencial, que con tiempo esa figura se le pueda perfilar, se le puedan abrir los caminos, y entonces ya hay una carpintería que deberá pasar a lo institucional en su momento, que hay que hacerla, porque igual te digo, si otras figuras de la oposición, el mismo Francisco Javier, un Juan Ariel, crecen, también estaríamos en las condiciones, estaríamos en el gusto de apoyar que eso ocurra, porque eso es lo que debe ocurrir en este país. Es importante una oposición fuerte, con una propuesta país importante, pero yo te digo lo que veo ahora mismo. El sentimiento que he visto se ha concentrado ahí, y yo creo que la vida le da la oportunidad a ciertas figuras, personas, y están en el lugar adecuado a la hora adecuada para montarse en el tren, y ya eso lo hemos visto. No es a veces extrañísimo las razones por las que ocurren. Hay gente que dice, esa gente tiene más preparación, esta gente tiene más esto, aquello, pero es que se tienen que dar una serie de circunstancias para que eso pueda ocurrir y que una figura se pueda convertir en presidente en un país. Domingo Contreras, hermano y amigo, con ese llamado a esa unificación de oposición en torno a Omar, te damos las gracias por haber participado. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche, con esta revelación de que nuestro buen amigo Domingo Contreras va a hacer un movimiento nacional que en su momento agotará los procesos de formalización para apoyar a Omar. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.